quiero que abran sus Biblias, si son tan gentiles, en la segunda carta a Timoteo capítulo 2. Segunda a Timoteo capítulo 2. Vamos a leer unos versículos allí. Quiero compartir hoy un tema muy especial y el tema se llama un buen soldado. Un buen soldado. ¿Cuántos soldados hay acá? Gracias, muy gentil. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, ¿les parece? Leamos la palabra de Dios. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama un buen soldado. Un buen soldado. Esta es una de las imágenes que la Biblia usa para referirse a los creyentes nacidos de nuevo. La Biblia usa muchas imágenes. Por ejemplo, si tú miras el Antiguo Testamento, pues la Biblia usa la oveja para referirse a los creyentes, ¿cierto? Y de alguna manera nosotros somos ovejas, ¿cierto? Somos ovejas de su prado. El Salmo 23 lo refiere así, ¿cierto? Que somos ovejas. Por otra parte, también la Biblia muchas veces refiere que nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé fuerzas como las del búfalo, ¿cierto? Venimos a ser como especie de búfalos en sus características, ¿no? Vemos también que la Biblia también enseña en el Salmo 103 versículo 5 que podemos pedirle al Señor que los haga como águilas. Isaías 40, 29 habla también de los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, ¿cierto? No se fatigarán, ¿cierto? Serán como águilas, levantarán alas como águilas. Pero aquí también la Biblia nos menciona otra de las facetas de un creyente, es que somos soldados. Somos soldados. Entonces tú eres un soldado del ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú fuiste inscrito enrolado en el ejército más poderoso que hay en el universo. Eres parte del ejército más fuerte, del ejército más tremendo. ¿Por qué? Porque no es un ejército que combate en lo natural solamente, sino que combate en lo espiritual. ¿Y cuántos saben que lo espiritual está sobre lo natural? De hecho, la Biblia enseña que todo lo que existe, todo lo que tú ves con tus sentidos, lo que percibes con tus sentidos, fue creado de lo que no se veía. Es decir, fue creado de lo sobrenatural. Por eso es tan importante tener clara nuestra identidad, amados hermanos. Somos soldados de Jesucristo. Ahora, note algo interesante, que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, porque podemos leer el capítulo 1 y quiero mirar, que veremos el espíritu de por qué Pablo quería hacer de Timoteo un soldado. Y note algo, vamos del capítulo 1, versículo 3 de 2 Timoteo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, póngale cuidado a Timoteo, sin cesar, es decir, sin desanimarme, sin flaquear, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día, Timoteo, te estoy dando un ejemplo. Yo oro por ti noche y día. Me acuerdo de ti noche y día. ¿Y cómo me acuerdo de ti? Oro por ti. Versículo 2, ¿qué es lo que dice el versículo 4? Dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Yo anhelo verte, Timoteo. ¿Cómo deseo tenerte cerca? Anhelo verte, me acuerdo de tus lágrimas y quiero estar contigo, llenándome de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Wow, ¿cuál era la característica de Timoteo? Timoteo tiene una fe genuina, o sea, no es una fe fingida, sino es una fe genuina, la cual dice, primero habitó en la abuelita, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la abuelita de Timoteo? Loida. Entonces dice que Loida tuvo primero ese tipo de fe no fingida. Luego dice: y en tu madre Eunice.
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Note algo interesante de la Biblia, cómo nos está enseñando que la fe se transfiere de generación a generación. No podemos conformarnos con solo con nosotros tener fe, sino que tenemos que tener un afán muy importante por transferir la fe a la siguiente generación. Y luego dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Entonces, note algo, es que Timoteo tenía una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. La fe no va a crecer si tú no quieres. La fe no crece porque Dios lo quiera, sino es porque tú quieras o no quieras. Todos tenemos un grado de fe, pero la fe nosotros tenemos que hacerla crecer. Entonces, Pablo le enseña a Timoteo que él tiene la responsabilidad de avivar el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de las manos de Pablo. Y entonces él termina diciendo el versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. O sea, un soldado no puede ser cobarde. Un soldado no puede ser cobarde. Entonces dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino al contrario, Dios te ha dado un espíritu de poder, Dios te ha dado un espíritu de amor y Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Aló? Versículo 8 dice, por tanto, teniendo estos argumentos, note el por tanto, lo que está diciendo Pablo es ahora, ya que escuchaste lo anterior, ese por tanto podemos interpretarlo así, podemos decir, no te puedes avergonzar del evangelio, ni de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces note algo, que Timoteo no tenía por qué avergonzarse, sino al contrario, tenía que participar de las aflicciones por causa del evangelio. Y eso no es nada más ni nada menos, como decía nuestra pastora ahora, que el Señor no nos ha prometido que estaremos ausentes de problemas, que estaremos ausentes de dificultades, sino que ahora un buen soldado enfrenta esas dificultades, ¿cierto? Las enfrenta aun cuando tenga miedo en su corazón. Un valiente no es aquel que no tenga temor. Un valiente es que a pesar de que tenga temor, él enfrenta las dificultades. Esa es la característica de un soldado. Y note algo, dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no conforme a tus capacidades, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y no te lo que le está diciendo Pablo, dice, por tanto no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Vea la situación de Pablo. Se supone que había gente que lo apoyaba ministerialmente, y aquella gente que mucha gente promete y promete y promete y no cumple. Y note a alguien, mira, dice acá el versículo 15, dice, ¿sabes esto? Que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Interesante. Pablo está diciendo, ve, ¿cómo es lo que cuesta un ministerio? ¿Qué es lo que cuesta ser cristiano, amados? ¿Qué es lo que cuesta? Y luego empieza el capítulo 2. Aquí Pablo ya está haciendo más personal el sermón hacia Timoteo. Esta es una exhortación, es una palabra de ánimo, es un consejo. Y todos nosotros no podemos olvidarnos que Dios nos puso con un propósito en su cuerpo. No podemos conformarnos con solo venir
ocasionalmente cada domingo a la iglesia, porque entonces estaríamos siendo simplemente como aquellos siervos inútiles que el Señor denunció. Dice, aquel que sabe hacer lo que tiene que hacer simplemente, pero se olvida de ir más allá, es simplemente un siervo inútil. Y cuando nos presentemos delante del Señor, no tendremos que presentarle algo extraordinario a Él. Entonces Pablo ahora personaliza esto que él está diciendo: no te avergüences, veo en ti fe, una fe no fingida. Y todo, yo sé que todos ustedes tienen fe no fingida, pero sin embargo tú tienes que hacer algo con esa fe. Tú tienes que avivar el don del fuego del Espíritu Santo que hay en tu vida. Es tu responsabilidad hacerlo crecer. Y entonces empieza el capítulo 2 diciendo Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate, pero no en la ley, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, para que Timoteo tenga algo de qué aferrarse, porque ¿cuántos saben que nosotros aprendemos, doctrinalmente podemos aprender leyendo la Biblia, pero aprendemos mucho más cuando vemos un ejemplo? Cuando yo veo a alguien como actúa, digo, wow, esta persona me inspira. Y entonces Pablo, para darle un ejemplo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga tú a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Timoteo tenía una fe no fingida. ¿Estamos de acuerdo? Timoteo fue enseñado por su abuelita y por su madre. Amén. Pero él tenía que hacer algo con ese don. Ese don no puede quedarse dormido, él tenía que ponerlo a funcionar. Entonces dice: sufre penalidades, prepara personas, ¿cierto? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en el ejército del Señor, pues lo agrego yo, se enreda en los negocios de la vida. Wow. ¿Qué te está diciendo eso, amado? ¿Qué nos puede decir ese pasaje? Ninguno que milita para el Señor como un soldado se enreda en los negocios de la vida. Se lo repito: ninguno que milita para el Señor Jesús se enreda en los negocios de la vida. ¿Y por qué? ¿Será que Dios no quiere que prosperemos? ¿Será que Dios no quiere que tengamos negocios? ¿Será que Dios no quiere que nos echemos un domingo de parque, que nos gocemos yendo a la piscina? Absolutamente no. Pero cuando todas aquellas cosas se convierten en una prioridad pasando sobre Dios, entonces se convierten en los negocios de la vida. Y un soldado, como decía mi esposa, ella predicó temprano a los servidores y me llamó especialmente la atención: un soldado no deja el fusil y se va. No, es que tengo que irme, tengo un compromiso por allá con la tía Cupertina, tengo un compromiso con tal persona, ¿no? Y deja el fusil ahí tirado. ¿Qué pasa ahí? Si llegara el enemigo, deja desprotegido su puesto. Entonces vean qué tremendo, porque dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, qué tremendo el soldado, mi amado hermano. Ahora, yo quiero empezar diciéndoles algo. Para entender un poco acerca del rol de soldado de Jesucristo, tenemos que entender algunos principios. ¿Cuáles son esos principios? Primero, un buen soldado tiene que aprender a seguir órdenes. ¿Qué tiene que aprender? Seguir órdenes. Para los que prestaron servicio militar, ¿alguien prestó servicio militar acá? Levante la mano los que prestaron servicio militar. Los que prestamos servicio doméstico. Bueno, también tenemos que aprender a seguir órdenes, ¿sí o no? Pero, escuche, la primera cosa que tú y yo tenemos que interpretar de lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo es que es importante aprender a seguir órdenes. Es importante aprender a escuchar. Lo más importante en el ejército, en cualquier ejército que tú conozcas,
lo más importante es aprender a seguir las órdenes sin cuestionarlas. Aprendamos a seguir órdenes sin cuestionarlas. Y esto sencillamente toma tiempo, obviamente, aprender lo que es sumisión. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes que se presenta en la vida de un creyente, y es que Dios no puede hacer muchos milagros en esa persona porque le cuesta trabajo someterse. Porque cuando esa persona quiere servir en la iglesia o se involucra en la iglesia, le cuesta seguir órdenes. El líder, el pastor, la pastora le dice hay que hacer tal cosa, y lo primero que viene al corazón de esa persona es, pero ¿por qué va a hacer eso? No, pero yo no le veo necesidad de hacer eso, pero ¿por qué hace aquello? O sea, está cuestionando. El Señor no nos llamó a cuestionar, el Señor nos llamó a obedecer. Ahora, el mejor lugar para que tú entrenes este principio de obedecer, de seguir órdenes, es la iglesia local. Es la iglesia local. En esta iglesia, como en cualquier iglesia local, las personas son entrenadas para poder mejorar ese carácter en seguir órdenes. Porque cuando tú aprendes a seguir órdenes, entonces Dios te da gracia para dar órdenes. Pero si tú no obedeces tus autoridades, entonces los tuyos tampoco se van a sujetar a ti. ¿Entiende esto? Esto es un principio. Entonces, ¿cómo yo puedo ser bendecido? ¿Cómo puedo tener orden en mi casa? Yo le digo a mis hijos, hagan tal cosa y no me quieren obedecer. Cuestiónate entonces si tú estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Entonces, claramente, mi amado hermano, el mejor lugar para aprender acerca de seguir instrucciones es la iglesia, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que la Biblia no es para cuestionarla? La Biblia es para obedecerla. Y aunque tengamos una mejor idea que nuestro superior, que nuestro jefe, que nuestro pastor, que nuestro, no sé, tú tienes que aprender a obedecer. Tú tienes que aprender a obedecer porque Dios espera que tú obedezcas, ¿cierto?, a la manera de Él y que lo hagas con alegría. Gracias por ese amén. Si no, pregúntele a Aarón y a Miriam cuánto les costó obedecer a su hermano menor Moisés. La Biblia nos enseña que Aarón era el hermano mayor, luego seguía Miriam en el nacimiento, era la mitad, y el pequeñito, el Cuba, era Moisés, pero Dios no llamó ni a Aarón ni a Miriam. ¿A quién llamó? A Moisés. Aún sabiendo que Aarón tenía más elocuencia para hablar. ¿Recuerda usted cuando en Éxodo capítulo 3 Moisés le dijo, Señor, yo no estoy preparado para ir a hablarle a los pueblos de Israel, pero es que yo te elegí a ti, Señor, pero es que yo tengo problemas de habla? Pues llévate a Aarón. Así es, el Señor, o sea, cuando el Señor te llama a servir, no tienes ningún tipo de derecho a cuestionarlo. Te está llamando y simplemente obedece. Y Él, si te llama, Él te provee todos los recursos y te provee todo lo necesario para que puedas cumplir con la misión para la cual Dios te llamó. Pero luego vamos a encontrar más adelante que en Números capítulo 12 Aarón y Miriam se pusieron a charlar, así como cuando la gente ociosa habla y no tiene nada que hacer. Empezaron a cuestionar todo lo que el Señor estaba haciendo a través de Moisés. Y yo, oiga, pero me parece como raro. ¿No te parece a ti que es como injusto si yo soy el mayor, tú eres la que sigue, que Dios hable a través de Moisés? Que este man se cree que la última Coca-Cola del desierto, que se cree este. Y entonces el Señor, ¿qué pasó? Escuchó lo que ellos estaban comentando en secreto, y entonces los llamó. Ven, Moisés, acá, a Aarón, y ven a Miriam. Y entonces el Señor les dijo a ustedes dos, cuando yo le hablo a un profeta, le hablo a través de sueños o visiones, o le hablo a través de, pero con mi amigo Moisés, yo le hablo cara a cara. ¿Quiénes son ustedes para cuestionar? ¿Quiénes son ustedes para cuestionar lo que yo estoy diciéndole a Moisés? Y dice que le estaban criticando el hecho de que Moisés se había enamorado de una mujer etíope. Una mujer etíope. No era de su pueblo, no era de su raza y todo eso, pero en aquel tiempo, pues hasta ahora estaba empezando, y entonces resulta que a esta mujer, a Miriam, le marcó una lepra. Ella estaba criticando el color de su piel, de la mujer etíope, y le dio una lepra.
Cuestionaron la obra de Dios, cuestionaron a quienes Dios puso allá para servir, para dirigir. Y por eso, mi amado hermano, y aunque todos nosotros podamos llegar a tener una mejor idea, ¿cierto? Como decían, de mejor que nuestro jefe, ¿cierto? Mejor que nuestro líder. Lo que Dios en realidad espera de todos y cada uno de nosotros es que aprendamos a obedecer, seguir las órdenes. Amén, sin cuestionarlas, pero añadido a eso, tener que hacerlo con gozo, con alegría. A esos son los que hacen que Dios va a bendecir. Entonces, cualquier cosa que hagamos, mi amado hermano, lo que hagas para Dios, lo que hagas, lo tienes que hacer con gozo, tienes que hacer con alegría, no refunfuñando, no diciendo cosas, no como perro mazamorrero, ¿cierto? Porque tú no lo estás haciendo para un ser humano, lo estás haciendo para Dios. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3:23 al 24? Ahora la Biblia ya, Colosenses 3:24, 23 y 24. 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Entonces, ¿cómo debemos seguir órdenes? Pero en segundo lugar, tenemos que hacerlo con gozo. Tenemos que hacerlo con gozo, con sonrisa en la boca, con alegría, con diligencia. Entonces ahí está hablando el Señor que tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Entonces nótese algo importante, porque el Señor dice así, porque cuando tú lo haces de esa manera, tú vas a ver que hay una perspectiva diferente, ¿cierto? Cuando tú hagas algo para Dios. Entonces cuando tú lo hagas, vas a darte cuenta que el Señor empieza a revelarte que es más lo que tú has recibido de parte de Dios que lo que tú y yo hemos hecho por Él. Gracias por ese amor. ¿Por qué debemos servir con gozo? Porque somos conscientes de que Dios lo dio todo, porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y lo hacemos realmente para Él. Amén, gloria a Dios. Entonces por eso debemos darnos cuenta como soldados que debemos ser fuertes en estas áreas. Dios está pidiendo no mucho de nosotros, realmente Él no pide mucho, Él pide todo. Él pide todo, porque todo es de Él, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Tú eres de Dios? O dime qué parte de tu cuerpo lo hiciste tú mismo. A ver, ¿nada? ¿Nada hiciste tú? ¿Nada? ¿Y Dios te hizo así? ¿Te hizo perfecto, perfecta? O si no, pregúntale al espejo, espejito, espejito, ¿quién es bonito? ¿Quién es hermosa? Y el espejo te va a decir tú, porque eres la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Entonces por eso, amados hermanos, como somos conscientes de que nada de lo que tenemos ni nada de lo que hemos hecho ha sido por nuestro mérito, sino ha sido todo obtenido por gracia de parte de Dios, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Si Dios nos dice algo que hay que hacerlo sin cuestionamientos, sin más tarditis, es decir, más tarde, sino hacerlo inmediatamente para Él. Amén. Dios está pidiendo eso de nosotros. Por ejemplo, se cuenta la historia de que Pedro fue crucificado boca abajo. Dice la escritura, no dice las escrituras, sino dicen los historiadores, que cuando Pedro murió, o sea, antes de que, Pedro fue crucificado boca abajo, y mientras Andrés, el hermano de Pedro, estaba muriendo en la cruz del Calvario, mientras estaba agonizando, él estaba predicando de Cristo a los que lo estaban crucificando. Y lo estaba haciendo ¿cómo? Con gozo. ¿Le estaba doliendo? Desde luego que duele, hermano. Desde luego que duele. Y algunos ejemplos, por ejemplo, puedo ver, mi amado hermano, en la Biblia. Por ejemplo, Pedro, que hablamos de Pedro nuevamente, vio morir a su esposa. La historia cuenta que Pedro vio morir a su esposa, morir en la cruz, y lo único que le decía a ella era: recuerda a Jesús, mi amor, recuerda a Jesús. Cuando ella estaba agonizando en la cruz, recuerda a Jesús, que Él murió así como tú estás muriendo. Luego, después de que a Pedro le dejaron ver cómo moría su propia esposa, lo crucificaron a él, y él pidió que no fuera crucificado normal, sino que era boca abajo, mis amados hermanos. Y entonces quiero decirle con esto que la historia nos cuenta que desde que Cristo estableció el cristianismo, la iglesia ha sufrido. Los cristianos no la han pasado fácil. Pero ¿por qué
Y la historia también nos cuenta que en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando los emperadores empezaron a hacer persecución hacia los cristianos, muchos de ellos morían crucificados, muchos de ellos morían bajo las fieras, en el circo romano, bajo gladiadores. Se inventaban nuevas maneras para torturar a los cristianos, ¿cierto? No solamente la cruz, sino cosas como estirarlos, así como prensas que los estiraban, aceite hirviendo, los metían en aceite hirviendo vivos, cosas de esas. Sin embargo, me sorprende mucho que fueron demasiados los cristianos que no negaron a Cristo en aquella época, sino que ellos se decían, aún se ofrecían y decían: yo soy cristiano, yo quiero morir también, yo soy cristiano, yo quiero morir por bien. Y esto trajo confusión al emperador. Por eso usted va a notar que en el año 313, después de tanta persecución imperial hacia la iglesia primitiva, en el año 313 se firmó el edicto de Milán, donde cesó la persecución a los cristianos, porque entre más persecución había sobre la iglesia cristiana, más la iglesia multiplicaba. Y uno ya se da cuenta, dije: caramba, nosotros no estamos sufriendo ni siquiera la mitad de lo que sufrieron estos cristianos primitivos. Nosotros nos duele una muelita y ya, Dios mío, se olvidó de mí, Señor. No, ya empezamos a sudar, empezamos a sufrir, mi amado hermano. Pero hoy estamos viendo, como decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriaría. Y cuando hablaba del amor, no estaba del amor que conoce el mundo, que es el amor erótico, el amor eros, o el amor estorge, el que sentimos por la familia, ¿cierto? O el amor fileos, el que sentimos como hermanos, sino el amor que está hablando aquí Dios. Está hablando del amor ágape, que solamente ese amor lo tienen solo los creyentes nacidos de nuevo. Entonces estaba diciendo el Señor: el amor ágape en los últimos tiempos en muchos se enfriará. Y muestras de que próximamente Cristo vendrá. Y todo lo que está sucediendo actualmente, usted va a darse cuenta, son simplemente confirmaciones de que Cristo está cerca. Vean ustedes la situación mundial. Bueno, hablemos de cosas, calentamiento global, que para mí, en serio, yo creo que es una mentira. Creo que esta es una excusa que están sacando simplemente los progresistas para imponer sus normas y sus pensamientos. Para mí, yo creo que eso es puro cuento. Eso del calentamiento global, yo seriamente lo coloco en duda. Porque a través del calentamiento global empezaron a darse las filosofías o las enseñanzas de que tú puedes hacer lo que quieras, de que la libre expresión de la personalidad, de que tantas cosas. Y hay muchas cosas que uno puede cuestionar fácilmente del mundo moderno hoy en día. Pero todo esto es simplemente, ya estaba advertido por Cristo. Ya en los últimos tiempos habrá estos rumores de guerra, guerras contra guerra, habrá tantas cosas, habrán enfermedades, pestes, en todo lugar se oirá de no sé qué. Esto está sucediendo hoy en día. Pero algo que me llama la atención es que entre todas esas cosas, Jesús advirtió que el amor de muchos se enfriaría. Y ese amor de muchos son cristianos. ¿Y cómo no todo eso, amados? Perdóneme si le cae la piedra a alguno acá, no si le digo, son varios, son muchos, pero ya la iglesia no es lo más importante para muchos. La iglesia ya no es lo más importante, ya congregarse ya no es importante para muchos. Venir el domingo puede ser optable, ¿sí? Si quiero vengo ahí el domingo. Algunos tienen la acción correcta de decir: pastor, el domingo no voy. Bueno, está bien. ¿Y por qué no vas? No, porque tengo algo que hacer. Bueno, está bien. Como decía nuestra pastora esta mañana, ella decía: no está mal que pasemos, no está mal que nos echemos una calentadita en tierra caliente, ¿cierto? Pero cuando esto se convierte en costumbre, es que el amor se empezó a enfriar. Y a esa fue la reclamación que el Señor le hizo a los efesos, allá en la iglesia de Asia. Le dijo: tú tienes esto, pero te digo contra ti que ya no me amas como al principio, que te has dejado enfriar en tu amor. Amados hermanos, con sinceridad, ¿cuántos de ustedes aman al Señor? Pregúntese a usted mismo: ¿usted ama al Señor de igual manera que cuando lo conoció a Él?
Preguntémonos, porque ahora, fíjense que ahora es optable, si quieren venir a la iglesia no vienen. Hay gente que faltan 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta, y de los 52 domingos del año uno puede decir que ni la mitad, muchos vienen a la iglesia. Yo sé que esto suena incómodo, lo que tengo que decir, lo tengo que decir. Yo creo que usted está esperando de parte mía un mensaje que le levante la fe, que diga gloria a Dios, aleluya. No, tengo que decirlo. Hermanos, la Biblia enseña, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y entonces eso lo dice Gálatas capítulo 6. Por eso hoy estoy hablando a ustedes de que somos soldados. Un soldado no deja la batalla, un soldado no deja tirado el fusil para irse a hacer sus negocios de la vida. Y por eso le puse como ejemplo cómo Pedro terminaron sus días, los días de Pedro, cómo terminó los días de Andrés, cómo terminaron los días de la mujer de Pedro, cómo la iglesia primitiva aún se ofrecía voluntariamente al emperador diciendo: yo soy cristiano y quiero morir porque he creído que lo que he recibido de Dios es mucho más grande que lo que yo puedo hacer por Él, que todo lo que yo soy y lo que tengo, en realidad todo ha provenido de Dios. Soy agradecido. En realidad Dios, el ser radical, ser cristiano radical no es nada extraordinario. El ser cristiano radical es algo que todos deberíamos ser. Todos deberíamos ser cristianos radicales. Por eso cuando usted ve esta escritura, pues vamos al texto de 2 Timoteo capítulo 2, usted hace cuenta que Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en prisión cuando le escribe a Timoteo. Él le dice a Timoteo que fuera fuerte. Increíble, un hombre en la prisión diciéndole a un hombre libre: sé fuerte. Un hombre que estaba cohibido de su libertad diciéndole a un hombre que estaba en la calle: tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, amado Timoteo. Tú no tienes por qué pensar en renunciar. Tú no tienes por qué pensar en enfriarte. Tú tienes que avivar el fuego del don que Dios puso en ti. Es tu responsabilidad. Un soldado de Jesucristo aviva el fuego de su fe. No es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. Hay gente que en muchas iglesias esperan solo un retiro, un encuentro, un recontraencuentro, un retiro espiritual para que alguien le levante el ánimo. No, eso no es así. En la Biblia no se nos muestra que hayan encuentros, ni reencuentros, ni recontraencuentros, ni retiros. Cada persona era responsable delante de sí de su estado espiritual. Por eso, mi amado hermano, yo sé que a Timoteo le vendrían problemas como les vino a Pablo. Pablo sabía que vendrían problemas para Timoteo y por eso Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sufre penalidades. Aprende a acostumbrarte a las pruebas. Pero si tú pasas las pruebas, vas a darte cuenta cuando presentes delante del Señor, vas a recibir tus galardones. Hay mucha gente que quiere recibir galardón, pero no quiere sufrir nada. Hermanos, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Hoy el evangelio en muchas iglesias está hablando es lo que la gente quiere escuchar, pero aquí no se predica lo que usted quiere escuchar, aquí es lo que usted necesita escuchar. Por eso es que no tomamos muchos. Cuéntese ahí, yo cuento más o menos unos 80 personas hoy, más los bebés. Si yo quisiera predicar con la pastora lo que usted quiere escuchar, pues ya tendríamos una iglesia de 5,000 hace rato. Pero Dios no me puso a mí a predicarle lo que usted quiere escuchar, porque todos tenemos comezón de oír. Dios te está diciendo: tienes que escuchar esto y tienes que empezar a corregir tu vida. Por eso Pablo nos lleva a pensar en esto. No puedes pensar en renunciar. Pablo fue azotado, amados hermanos. ¿Cuántos saben que Pablo fue azotado? Fue azotado por los judíos, fue azotado por los romanos. Pablo naufragó, muchas veces no tuvo que comer. Si no le hace Filipenses 4:13, ¿cuál es el que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea antes, es que porque pasó un momento de hambre. Lea 2 a los Corintios, amado hermano, en su casa, va a darse cuenta todo lo que le pasó a Pablo, porque Pablo cuenta ahí todo lo que le pasó: naufragó, fue azotado, murió. Pablo se murió. Se murió. Él lo cuenta ahí, que no conozco el nombre, habla en tercera persona, no sé cuál es su nombre, pero le dio el privilegio de llegar al tercer cielo.
¿Y cuándo murió? Hechos capítulo 16 lo dice que lo apedrearon en Listra, en Derbe. Murió. Los hermanos lo recogieron allá, los pedacitos de palo que cae, yo no sé cómo hizo, volvió a la vida. Y así todo desguaramilado como estaba, entró otra vez a predicar, a traer a mismo. Cualquiera persona dice, no, yo no me meto más en esto porque si no me muero. Pero ¿cuántas personas hoy están dispuestas a renunciar por cualquier pequeña adversidad que se presente? No están dispuestos a seguir adelante. Amados hermanos, prepárense para la segunda venida de Cristo. Yo posiblemente hoy sea el último culto que yo predico, porque no sé si ahorita venga Jesús por usted. Prepare a sus hijos para la segunda venida de Cristo. Deje jugar al mundo. Deje jugar al mundo, hermano. No, es que, pastora, yo, qué pena, es que tengo que hacer, entonces no puedo ir el domingo. Te tengo la mala noticia, pastora, que va a faltar los otros 4 domingos voy a faltar. ¿Cómo les voy a hacer de falta a ustedes? Olvídate de eso. Tú no nos haces ningún mal a nosotros. Tú te estás haciendo tu propio mal. Pero como papás que somos de acá, de esta casa, no podemos permitir que los hijos se vayan a perder. Tenemos que hacer esto. Ya si tú te quieres perder, no digas que aquí en esta iglesia no se te advirtió. Entonces, por eso, amados hermanos, por eso Pablo empieza a decir: yo fui azotado, mire, me faltó muchas veces la comida, pero nunca, Pablo dice, ni en prisión llorando. Él nunca estuvo llorando, él estuvo adorando. Si no, le da Hechos capítulo 16, cuando lo metieron, lo azotaron, lo metieron en lo más profundo allá en Filipos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba adorando. Adorando al Señor. Cualquiera estaría ahí quejándose, ¿cierto? Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a moverse. El Espíritu Santo empieza a mover en gente que adora a pesar de, en gente que es totalmente fiel al Señor, leal al Señor, mi amado hermano. Por eso cuando Pablo empieza a decir en Filipenses 3: si muero, gano, ¿cierto? Pero si vivo, es por el bien de ustedes. Entonces, si morimos o vivimos, estamos en el Señor, y tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo, amados hermanos. Muchas veces vamos a ser traicionados. ¿Cuántos saben que usted va a ser traicionado? Si Cristo fue traicionado, usted también va a ser traicionado, probablemente por la persona que usted más ha colocado su corazón. ¿O no? ¿Ya alguien le ha pasado por acá? Eso duele, ¿sí o no? Duele. ¿Sí? Triste. Somos traicionados. No vas a poder evitar la traición en tu vida. Pero a pesar de, te estoy diciendo hoy, vas a ser traicionado, vas a pasar por pruebas, y te estoy advirtiendo que eso es parte de tu trabajo como soldado. Dios no quiere soldados de aquí merengones. Ya fuimos a mirar unos merengones, qué cosa tan bestial de merengón, una vaina así, y apenas le echamos agua, con una lupa, ¿dónde está el merengón? Así hay muchos cristianos merengones. Apenas les llega la lluvia, ¡pam!, se van. Cristianos chocolatina que apenas les da un poquito de calor se derriten. Dios no quiere eso, amados hermanos. Por eso, mi amado hermano, apréndete a que tú tienes que aprender a manejar ciertas cosas cuando tú seas traicionado. La amargura, he visto cristianos amargados. ¡Ay, qué cosa tan amarga! Pasan y miran así, o miran así con el rabillo del ojo. Sí, no aquí no, todos son santos, gloria a Dios. Pero algo que tienes que aprender es que, sabiendo que vas a ser traicionado, sabiendo que vas a pasar por pruebas como buen soldado, tú tienes que aprender a manejar el gozo. La amargura tienes que entregarla en la cruz inmediatamente. Deja la amargura, ¿sí? Entonces deja de lado, dígale: Señor, me duele. Sí, te duele, pero te digo que dejes la amargura a un lado. Pero es que me cuesta trabajo perdonarlo. Sí, yo sé que te duele. Obedece. Yo te estoy diciendo que obedezcas y no cuestiones mi palabra. Te estoy diciendo que no cuestiones mi palabra. Por eso, si retenemos la falta de perdón, por ejemplo, un soldado no puede ser amargado. Entonces no vas a ser efectivo en la guerra. Cuando tú ores, Dios no te va a escuchar. Deja de ser amargado. La gente no tiene la culpa de que tú estés pasando por eso. El Señor te está diciendo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ni siquiera estamos sufriendo ni el 0.0001% de lo que sufrió la iglesia primitiva. Ni siquiera estamos en eso, mi amado hermano. Entonces, por eso cuando tú permites que las adversidades te agobien, entonces le estás abriendo una puerta a los demonios para que te opriman, te destruyan. Hay varias maneras en que las personas se desquitan de otros. Por ejemplo, una manera física con pocos resultados, ¿cierto? Y otra es hablar mal de ellas. Y eso indica que ese soldado, ¿cierto?, está en desobediencia, no está siguiendo la regla, deja de juzgar a los demás. John Maxwell, un gran predicador, decía que vio a un cristiano que tenía una lista llena de nombres a los cuales no soportaba. Hizo una lista así: uy, este lo detesto, horrible, tiene un aliento de perro, este camina como no sé qué. Y decía, le tenía una lista ahí. Y entonces el Señor le habló. La respuesta era que no juzgaras de acuerdo a tu pasado, sino júzgalos de acuerdo a su futuro, porque esas personas pueden ser potencial en las manos del Señor. ¿Cuánta gente juzgó a Pablo cuando no era Pablo? ¿Recuerda qué hacía Pablito? Se imagina a Ananías hablando mal de él. Ananías fue el que oró por él. Y el Señor le dice: Ananías, ve y oras por este hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Saulo de Tarso? Señor, pero ese señor, se escucha que ese man viene y persigue a la iglesia, y no, ¿cómo le ocurre? Te estoy diciendo que vaya y únjalo, porque tengo planes para él. Hechos 9:15. Tengo planes para él, tú no tienes por qué cuestionarme a mí. Sí, Señor. Y se fue, buscó la dirección, llegó a la casa, y el hombre estaba ciego porque se le apareció camino a Damasco, ¿recuerda? Y entonces dice, ya como ya iba preparado: hermano Pablo. Y pensó que le iba a contestar feo: no, sí, soy hermano, porque me apareció Cristo en mi camino. Y oró por él. Dice que cuando oró por él, las escamas de los ojos cayeron y ese hombre se convirtió al cristianismo. Tú no tienes por qué cuestionar a Dios. Esa persona que te cae mal, de pronto Dios tiene un plan para ella, pero Dios te está diciendo a ti: ora por ella, sin cuestionarme. Yo te llamé para que me obedezcas sin cuestionarme, y para que lo hagas con alegría. Buen soldado. Pero fíjense que un buen soldado no puede tener listas negras. Cuando usted tiene listas negras, usted empieza a tener amargura, y inmediatamente el diablo se metió en su campo. Usted no va a recibir nada de Dios. Llévele esa lista al Señor. ¿Por qué? Porque si usted no lo lleva, usted el gozo lo pierde, y el gozo es el arma más poderosa que usted tiene para añadirle la fe. Entonces note algo interesante, que tiene que llevar esa lista a la sangre de Cristo. Escuché una estadística que decía que más de 1,500 pastores en Estados Unidos estaban abandonando el ministerio cada mes. 1,500 pastores abandonaban el ministerio en Estados Unidos cada mes. 50% de los matrimonios de pastores en Estados Unidos se estaban separando. En Estados Unidos. Es decir, es algo triste ver cómo en esos últimos tiempos la maldad ha crecido tanto que ha tocado el umbral de la iglesia. Usted no se sienta fuerte, mi amado hermano, porque Pablo lo dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Decía que no debemos ser una estadística más para eso, porque tú y yo somos soldados y necesitamos saber que quien es nuestro jefe, quien es nuestro general, se llama Jesucristo, y Él venció. Él es totalmente vencedor, y necesitamos saber con qué armas contamos. Tú tienes que estar seguro de lo que Dios te está diciendo. Algo que me expreso aquí, por ejemplo, que Pablo le dice a Timoteo, es lo primero que está afianzando Pablo en Timoteo, es: no te avergüences. Hay una fe fingida en ti, no fingida en ti, que la heredaste de tu abuelita y de tu mamá, pero tienes una responsabilidad: avivar el fuego del don que hay en ti. Identidad. ¿Tú eres cristiano? ¿Donde tú vas te identificas como cristiano o te da pena? Solo tú y yo, Dios lo sabe.
Pero si tú te avergüenzas de ser cristiano, dudaría que tú eres cristiano. La segunda cosa, Pablo le dice, esfuérzate. Pero esfuérzate no en las cosas, sino en la gracia que obtuviste en Cristo. Entonces, segunda fuerza, esfuerzo, pero en la gracia. Tercera, persevera. Persevera. Versículo 2:3 que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Ninguno que milita se rea en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y entonces perseverancia. Fíjese que Pablo toma el ejemplo del soldado, que es perseverante. Luego ahí, en ese mismo versículo, toma un ejemplo como un atleta. Si tú quieres ganar las Olimpiadas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que renunciar a muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ir a KFC, no puedes ir todos los domingos. Tienes que entrenarte para ganar, disciplina, sí. Pero pone un ejemplo también del labrador. El labrador, para poder comer de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabaje primero. Pero hay muchos cristianos que quieren comer, pero no quieren trabajar. Que quieren resultados espirituales, pero no quieren orar. Y esa responsabilidad se la damos a la pastora Martica, que es la que tiene llavería con el Señor. Pastora, ¿usted puede orar por mí? Ella dice, claro, ¿cómo no voy a orar por ti? Y yo me olvido completamente de la oración, porque es mi responsabilidad orar. Yo quiero recibir frutos, pero quiero que otros lo labren. Si tú le dices a tu mamá, mamá, ora por mí, un ejemplo, y tú no oras, la que tiene que clamar esto, pues estoy poniendo un ejemplo. La mamá va a orar, porque ¿qué papá no ora por sus hijos? Pero hijos, ¿cuántos de ustedes quieren ver victoria en sus hijas, en sus vidas? Oren ustedes mismos. El Señor está esperando escuchar su dulce voz. Oren por ustedes mismos. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Pablo le está diciendo, identifícate con Cristo, a pesar de los problemas, esfuérzate en la gracia, persevera, ten una actitud de atleta, de labrador, y ten entendimiento acerca de lo que Cristo hizo por ti. Entonces fíjese, versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tú eres un soldado.